Así que vamos a considerar el conocimiento de Dios. Bien, si algo de lo que carecemos hoy en día es conocer a Dios, creo que sabemos muchas cosas acerca de Dios, sabemos como cristianos, ¿no? Como creyentes, sabemos muchas cosas, mucha información, tenemos muchos datos, tenemos muchas Biblias de estudio, tenemos muchos comentarios, pero muchas veces, a pesar de que tenemos toda esta gran gama de herramientas o estas facilidades para poder adquirir el conocimiento de Dios, nos quedamos a un nivel superficial, a un nivel bastante, pues, inmaduro y no profundizamos, no nos acercamos hacia adentro, no navegamos hacia adentro del gran océano que es el conocimiento de Dios, sino que nos quedamos ahí en la playa, en las orillas, simplemente jugando, simplemente observando y pues afirmando cosas que están lejos de lo que la escritura misma o de lo que Dios ha revelado de sí mismo. Partimos de una premisa muy real en este asunto y es que podemos conocer a Dios porque Él se ha revelado hacia nosotros. Nosotros afirmamos esto por el testimonio de la Escritura. Él se ha dado a conocer a nosotros. Dios no ha permanecido en silencio, sino que se ha dado a conocer a nosotros por su gran amor, por su voluntad, sin haber en nosotros un criterio o un mérito para que Él se haya revelado hacia el hombre. Fue Él quien decidió darse a conocer. Fue Él quien decidió mostrarse y perfectamente se ha mostrado a través de Jesucristo, a través del Hijo. Y también se ha dado a conocer a través de la revelación general, que es la creación, que es un libro que nos apunta hacia un creador. No obstante, la revelación específica, que es la Escritura, nos habla plenamente de quién es este creador y de cómo sustenta la creación y de cómo ha venido a redimirnos y en qué condición estábamos nosotros y cómo nos ha rescatado a través de Jesucristo. Bien, entonces podemos conocer a Dios porque Él se ha querido dar a conocer. Nosotros no podíamos buscar el conocimiento de Dios por nosotros mismos. Tuvo que iniciar en Él el hecho de querer darse a conocer. Un hombre no podía conocer a Dios sin saber que Dios existiese. Y ese acto del conocimiento de la existencia de Dios, ese criterio, se tiene porque Dios se ha revelado. Dicho esto, careciendo nosotros ahora en día de lo que es el conocimiento de Dios o de este conocimiento tan superficial, creo que es muy importante que recordemos que somos nosotros, la iglesia de Cristo, los que somos llamados especialmente a crecer en el conocimiento y dar a conocer a este conocimiento de Dios. Dice Tozer en su libro llamado El conocimiento del Dios Santo, un libro que les recomiendo mucho. Dice él que la obligación más fuerte de cuantas pesan sobre la iglesia cristiana de hoy consiste en purificar y elevar su concepto de Dios en todas sus oraciones y trabajos. Esto debiera ocupar el primer lugar. Le haremos el mejor de los servicios a la próxima generación de cristianos si les entregamos sin amortiguar ni disminuir ese noble concepto de Dios que recibimos de nuestros padres hebreos y cristianos de generaciones pasadas. Esto demostrará ser de mayor valor para ellos que todo cuanto se les pueda ocurrir al arte o a la ciencia. Entonces la iglesia, somos nosotros los que debemos dar a conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a dar a conocer? Pues a través de su propia revelación. Y Tozer dice que esto debería ocupar el primer lugar en todo lo que hacemos, pero muchas veces estamos más ocupados en otras cositas, en otros asuntos que creemos que son la prioridad como iglesia cristiana o como cristiano, ya hablando de forma individual. Le podemos estar dando prioridad a otras cosas, qué sé yo. Bueno, ahora en día existen muchas cosas que nos llaman la atención, pero el primer lugar debe ser conocer a Dios y darlo a conocer. Y me encanta esta frase de Tozer que dice, le haremos el mejor de los servicios
a la próxima generación de cristianos si les entregamos sin amortiguar ni disminuir ese noble concepto de Dios. Y creo que nosotros estamos en deuda con la generación que sigue, la generación de cristianos que va después de nosotros. Porque realmente, no todos, ¿verdad? Pero una buena parte de cristianos de la próxima generación es bastante preocupante en algunos, mm, en algunos círculos es bastante preocupante lo que vemos. Muy preocupante. No hay un conocimiento de Dios. Y en el peor de los casos, no se quiere conocer a Dios, tal como la Escritura nos lo muestra. Entonces, cuando pienso en las futuras generaciones de cristianos, pienso que hay un desafío muy grande en la iglesia en este momento de poder purificar, como dice aquí Tozer, y elevar el concepto de Dios, dar a conocer al Dios vivo, verdadero, que se ha revelado a través de la Escritura. Es muy bueno lo que Tozer dice. Dice aquí Tozer, dice Sergio León, perdón. Tozer es como un pentecostal con sana doctrina, un hombre apasionado. Busquen sus libros, muy recomendables. Sí, muy bueno, la verdad. Es muy bueno. Entonces, necesitamos conocer a Dios, tanto por nosotros como por las generaciones que nos siguen, que vienen después de nosotros. Es un desafío. Bien, pero ¿cuál sería el más elevado de todos los conocimientos? Ciertamente, la ciencia, las artes, todo esto que vemos es muy importante, pero ningún conocimiento de estos ofrece un peso eterno al hombre. Las ciencias en sus diferentes ramas pueden satisfacernos, pueden ayudarnos, pero nada de esto ofrece un peso eterno, un valor eterno al ser humano. Entonces hay algo más allá. Como decía más o menos C.S. Lewis, que hemos sido creados para otro mundo, decía Lewis, bueno, una frase que es muy popular de él. Y ciertamente, los conocimientos que adquirimos en esta tierra son muy buenos y depende de cómo los usemos, ¿no? Pero el mayor de los conocimientos que podemos tener, o el mejor o el más elevado, es conocer a Dios. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿dónde debería comenzar el creyente su estudio del cristianismo? Bueno, algunos podrían recurrir a un libro de historia, podrían recurrir a un comentario bíblico, a una introducción, y son herramientas muy buenas, pero nuestro verdadero conocimiento de la fe cristiana o de lo que Dios es comienza en la Escritura. Nosotros leemos en la palabra del Señor, en el libro de Jeremías, dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Es muy interesante lo que Jeremías está diciendo, no lo vamos a tocar a fondo, pero noten ustedes el contraste que hace aquí Jeremías. Está tocando tres áreas que son muy importantes para el hombre: la sabiduría, es decir, el conocimiento, el poder, la riqueza. Dice Jeremías, todo eso puede ser muy bueno: el conocimiento, el poder, la riqueza, pero en eso no te puedes gloriar. En lo que te debes de gloriar, dice el Señor a través de Jeremías, es en que me entiendas y me conozcas. Y aquí hay una pregunta muy interesante: ¿cuál es la diferencia entre entender y conocer? Porque aquí hay una distinción.
Y esto tiene que ver, hermanos, con lo práctico de nuestra vida, con el día a día. La distinción, hermanos, es que cuando podemos tener conocimiento de Dios, o sea, conocimiento teórico de su palabra, es decir, yo sé que esto dice la Biblia, tal y tal y tal, citar muchos pasajes, memorizar muchos pasajes, pero el conocimiento es aquella intimidad que tenemos con Dios, si pudiéramos usar esa palabra, esa comunión con el Señor, ese acercamiento continuo con el Señor. Entonces, Dios nos dice a través de su palabra que debemos entenderlo, es decir, conocerlo, saber y profundizar en esa relación constantemente. Y nosotros muchas veces nos quedamos al nivel, pues diríamos, teórico, ¿no? Solo tenemos datos, muchos datos, pero no hay un conocimiento real del Señor que sea experimental en nuestra vida. Hay un autor que se llama el pastor Joel Beeke, escribió un tomo, de hecho es un tomo bastante amplio de la teología puritana, y él dedica algunos capítulos a la teología experimental o vivencial. Porque al final no se trata únicamente de tener datos sobre Dios, sino de cómo esto nos va afectando o nos va dirigiendo día a día en nuestra comunión con el Señor. Les recomiendo mucho leer a Joel Beeke, lejos de que pueda tener una postura reformada, porque yo sé que algunos no comparten la teología reformada, pero quitando ese criterio, es muy, muy edificante lo que él nos enseña sobre esto. Pero bien, volviendo al texto, necesitamos entender y conocer al Señor. Conocerlo. El propósito, mejor dicho, de la nueva vida de los creyentes con Dios es conocer a Dios. Es conocerlo a Él. Perdonen que no he leído sus comentarios. Por aquí dice Abimael Rodríguez, Tozer, tomar en cuenta, dice, el contexto en el que Tozer escribió este libro es importante. El aspecto espiritual dentro del evangelicalismo es algo que se está perdiendo. La actualidad se inclina más en racionalizar la fe y llenar el intelecto. No hemos olvidado del apofatismo. Creo que Tozer escribe bajo ese contexto, apofatismo. Bueno, es muy interesante. Claro, habría que analizar la obra de Tozer, pero aquí nos es útil gran parte de su libro que aborda los atributos de Dios, que es este libro que les mencioné al principio, hacia el conocimiento del Dios Santo, que nos aborda los atributos de Dios desde una forma experimental, que al final está relacionado con lo que estamos tratando. Entonces, conocer al Señor es el propósito de la nueva vida de los creyentes. Ese es nuestro propósito. No tenemos otro más que conocer al Señor, más que tener comunión con Él y de esta comunión caminar o dirigirnos en las diferentes áreas de nuestra vida. Sin embargo, hay algunas respuestas erróneas también que son muy populares. Muchos nos dicen que el propósito de creer en Cristo, de seguir a Cristo, es tener una mejor vida aquí y ahora. Esto es muy popular, ¿no? Mucha gente dice, no, es que tú eres cristiano para tener lo mejor de lo mejor, para tener las riquezas que el impío tiene. Ese es tu propósito. Y disfrutar la mejor salud, disfrutar las mejores cosas. Debes tener todo lo que deseas. Hay criterios muy populares o respuestas muy populares que nos dicen esto. Por lo cual debemos tener cuidado, mis hermanos, y recordar que nuestro propósito en la vida es conocer a Dios. Es rendirnos totalmente a Él. Y quiero leer lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3.
Dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es muy interesante esto, lo que nos dice Juan capítulo 17:3, que el propósito de nuestra nueva vida es conocer a Dios, conocerlo íntimamente. Bien, continuemos. Bueno, hay un comentario por aquí, perdonen. Este es bastante extenso, dice: Marcelo, yo antes pensaba así de mal, de que Dios nos necesitaba. Yo decía, si me voy de mi iglesia local, ¿qué irá a pasar ahí con la enseñanza y con la música? Y van pasando los años y me doy cuenta que no somos indispensables para Dios. Se van unos y Dios coloca a otros hermanos. Dios es Señor y dueño de la providencia, y su obra nunca se detendrá, y esto se resume ciertamente en el conocimiento de Dios. Cuando no lo conocemos bien, diremos cualquier disparate, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Tiene razón. Entonces ese es nuestro propósito, hermanos, conocerla a Dios, conocer al Señor. Esto nos lleva a considerar algunos beneficios de conocer a Dios. Primero, entendimiento. Sabemos quién es Dios, o lo estamos conociendo en relación a su escritura. Crecemos en confianza o en fe ante las adversidades de este mundo. Al conocer a Dios, tenemos fortaleza espiritual también, ya que vienen muchas cosas a la vida de nosotros, difíciles, pero conocer a Dios nos da fuerzas espirituales, nos da ánimo. ¿Y qué es lo que sostuvo a Pablo si no fue esto? El haber conocido a Dios, haber conocido a Jesucristo. ¿Y qué es lo que le dio fortaleza a Juan en la isla de Patmos? Tener comunión con el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que le dio fortaleza a hombres como Juan Hus, Martín Lutero, y otro? Tenemos a este misionero, Hudson Taylor, y a tantos hombres y mujeres que nos han dejado un legado. ¿Qué es lo que les dio esa fortaleza espiritual? Conocer a Dios, conocerlo. Y finalmente, conocer a Dios nos lleva a la perseverancia, es decir, a estar firmes, porque Él está dirigiéndonos constantemente, continuamente en nuestra vida. ¿Gozamos de estos beneficios? Depende, ¿no? Depende. Vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo que está más allá de nuestra fuerza. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más fuertes seremos espiritualmente y más dispuestos y capaces seremos para vivir activamente para Él, sin importar los obstáculos. La Biblia dice que en un tiempo de gran prueba, David se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová su Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Hermanos, esto es muy elemental y muy importante que lo recordemos. Cuanto más sabemos acerca de Dios, cuanto más comunión tenemos con Él, más fuertes seremos espiritualmente. ¿Por qué ahora hay tanto cristiano débil? Pues que hasta se jacta de su debilidad. O sea, es como que si fuese un logro ser débil, o más bien dicho, desobedecer a Dios. Hasta hay cristianos que se jactan, hasta se excusan de maneras tan patéticas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa aquí? Porque no conocen a Dios. Simplemente no lo conocen, y en el peor de los casos hasta quizás no han nacido de nuevo. Es duro escuchar esto, es duro escucharlo, pero son cosas que se ven día a día. Son cosas que están ahí. Hermanos, quieren ser cristianos espiritualmente fuertes, conozcamos a Dios. Y esa fuerza que vamos a tener no viene de nosotros mismos, obviamente, sino de Dios, sino del Espíritu Santo que está en nosotros. Así que
El moralismo no te va a ayudar, hermano. Golpearte a ti mismo cuando falles, castigarte a ti mismo por fallar, privarte, jugar al ser el legalista, no te va a ayudar en nada en la vida cristiana. No te va a ayudar en nada. Vas a seguir peor todavía que tu estado inicial. Pero cuando te arrepientas, cuando nos arrepintamos y empecemos a conocer a Dios, acercarnos continuamente a Él, seremos cristianos espiritualmente fuertes. Mientras tanto, vamos a seguir dando lástima. Claro, Dios tiene misericordia de nosotros, pero mientras sigamos en ese estado, nunca vamos a ser cristianos que experimentemos o que vivamos en otro ambiente, ¿no? Me refiero a un ambiente interno, sino que siempre vamos a estar en las mismas cosas porque estamos tomando las mismas decisiones y las mismas actitudes frívolas, carentes de amor, carentes de entrega, de obediencia a Dios. Lo siento, es duro, pero alguien tenía que decirlo y es la palabra que nos lo está diciendo hoy a nosotros. Espero que no me den un follow por eso, pero es la verdad. Yo lo he comprobado. Yo lo he comprobado. Y eso nos lleva a la otra parte. Los peligros de no conocer a Dios. Como hay beneficios, hay peligros. Y estos son muy comunes. Muy comunes. El primero es hacerse una réplica de Dios a nuestra propia imagen. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos cristianos hoy en día que se imaginan que Dios es un anciano muy con una ropa blanca, una barba muy larga, blanca, pelo blanco largo? Se lo imaginan que está sentado ahí en un trono brilloso, brillante, resplandeciente, y que este anciano está viendo desde el cielo y sonríe así cuando nosotros hacemos que hasta algo malo, nos hace así como, pillín, te he visto, lo que has hecho. Se imaginan a un Dios muy similar a los dioses paganos, que puede ser manipulado a través de actos que nosotros hacemos, o que puede ser censurado, que puede ser marginado aún por actos que nosotros realizamos. En definitiva, este Dios que muchos cristianos se imaginan incluso es un Dios que no es el Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque no lo han conocido, porque no tienen comunión con Él. Duro, sí, es muy duro, pero es la realidad. Es muy duro, claro. Y es un peligro totalmente real, totalmente verídico. Falsa adoración. Bueno, de esto podríamos hablar mucho. Hoy en día hay mucho ruido, hermanos. Muchísimo ruido. Y creemos que estamos adorando a Dios. Mucho ruido. Y de adoración, en la Escritura, adoración siempre ha estado ligada con obediencia. Siempre han estado juntos esos dos términos. Es que la adoración no se trata de estar ahí cantando esta de cualquier, ¿no? Cualquier canción de estas muy conmovedoras. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. No hay lugar más alto. Ay, ¿cómo? Es que nos gusta esa canción. Es bonita. O sea, nos indica la humillación, la humildad. Y podemos pasar horas cantando esta canción. Horas, horas. Pero oye, ¿qué pasa cuando termina esa canción? ¿Qué pasa cuando termina el servicio, el culto? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Porque si no lo estamos obedeciendo, eso que fuimos a estar horas y horas cantando fue una falsa adoración. Fue una falsa adoración. La obediencia es adoración. Siempre será así en el contexto de las Escrituras. Siempre. Esa es la base de nuestra alabanza al Señor. Esa es la base, el fundamento.
de la alabanza, la obediencia. La incredulidad o falta de confianza también viene por no conocer a Dios. Cristianos que tenemos dudas, que tenemos pues lapsos muy amplios de querer solucionar las cosas con nuestros propios métodos o formas, de querer ayudarle a Dios, de querer hacer las cosas a nuestro modo, viene porque no conocemos a Dios también. Una visión o concepto indiferente o apática del pecado, también esto es real. Cuando no conoces a Dios, no conoces el pecado también. No conoces el pecado. O más bien dicho, lo desconoces tal cual. ¿Por qué creen ustedes que ahora hay tanta libertad, entre comillas, entre muchos cristianos? Porque no conocen a Dios. Dale si no le haces daño a nadie, dice. Si es tu cuerpo, es tu decisión. Eh, no te sientas mal mientras no le hagas daño a tu prójimo. Si eres feliz, adelante. Tú solo vives una vez, YOLO. Muchas cosas así que simplemente son emblemas pecaminosos, emblemas, eslogans del pecado. ¿Qué va a pasar con estos cristianos? No lo sé, solo Dios sabe. Pero el despertar va a ser muy duro, muy fuerte. Y por último, iniquidad, o sea, rebeldía continua, quebrantamiento de la ley de Dios. Y finalmente, juicio divino y destrucción. Cuando no hay un corazón arrepentido, es la condenación eterna la que espera. Cuando no hay un reconocimiento de quién es Dios, es juicio eterno lo que espera, condenación eterna. Es duro, son cosas muy duras, hermano. Yo no quisiera estarlas diciendo porque hay mucha gente que se la toma personal y dice, ¿cómo te atreves a decir este tipo de cosas? Hay gente que está sufriendo. Bueno, ustedes sabrán. A la luz de todo esto, es necesario entender y conocer al Señor. Claro que sí. Bueno, esa es mi respuesta. Claro que sí. Y creo que la de muchos también. Es necesario conocerlo. Es importante conocer al Señor. Y por último, ¿consideras importante que otros conozcan al Señor? Sí, claro que sí. Pero si yo no lo estoy conociendo, no puedo hacer o no puedo llevar que otros lo conozcan.